Respuesta al señor exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Yo el día de ayer escribí: congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la ley de financiamiento, ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy baja. Creyeron que su decisión equivocada de archivar la ley no tenía consecuencias. Creyeron que con la estrechez fiscal el gobierno salía a sacrificar a los más pobres por llenarle los bolsillos a las EPS, como hicieron con otros gobiernos. Qué ingenuidad y qué falta de lectura de las finanzas públicas. Aquí hago un paréntesis para decirles que una UPC, la unidad de pago por capitación, es decir, el dinero que reconoce el gobierno por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social, para cubrir las prestaciones del plan obligatorio de salud que se llama POS. Bien, con ese aumento del 5.36%, la UPS pasa de 1.444.000 pesos a 1.521.000 pesos. Es decir, esto es lo que reciben las EPS por cada una de las personas que tienen afiliadas, enférmense o no. Simplemente por el número de afiliados reciben ese dinero, y como es un sistema solidario, pues los que no se enferman les pagamos o nos pagan, si nos llegamos a enfermar, a quienes se enferman o nos enfermamos. Ahora sí voy a lo que dice el exministro Gaviria. Él dice, en comillas, la venganza indolente como forma de hacer política. Si se profundiza la crisis de la salud, si se clausuran más servicios, si se cierran clínicas, si los pacientes mueren, eso no importa. Es un merecido castigo político, dicen. La gente no importa ya, insinúan, terrible. Pues bueno, aquí le respondo al ministro Gaviria. La venganza realmente no es la del gobierno Petro contra la gente, es al contrario, la venganza es la que ha aplicado la clase política tradicional contra Gustavo Petro. Y no solamente la clase política tradicional, le negaron la discusión del presupuesto, le negaron el monto del presupuesto, le negaron la ley de financiamiento para poder cumplir con el monto total del presupuesto, que eran 523 billones de pesos. Y ahora el ex ministro Gaviria viene a decir que es una venganza de Petro ponerle la UPC en 5.36, que es el aumento del IPC de noviembre, que es el único dato que tenían disponible, que es una venganza, cuando esos mismos y esas mismas congresistas que se levantaron ya muertos de risa a aplaudir porque se hundía la ley de financiamiento, están hoy reclamando que está muy bajita la UPC. Qué descaro, de verdad, señores y señoras, un descaro terrible, porque precisamente si la UPC quedó bajita, si nosotros no podemos pagarle desde Prosperidad Social los subsidios a la gente, si muchas cosas se recortan es porque no se aprobó esa ley de financiamiento. Esos 12 billones de pesos se necesitaban para el gasto social. Así que, Alejandro, con todo respeto, hermano, esto no es una venganza, es una necesidad. El gobierno tiene que ahora distribuir el presupuesto de inversión entre muchos rubros sin tener todo el dinero, y ahí tiene que haber recortes. Así que los congresistas que negaron la ley de financiamiento y que salieron a celebrar, entre ellos congresistas del Partido Verde, de Cambio Radical y del Centro Democrático, son los culpables de que el gobierno no tenga la caja suficiente para poder ponerle los precios que ustedes necesitan a las UPC. Y entre otras cosas, pues también hay que revisar qué hacen las EPS con ese dinero. Ya lo sabemos, ya ha habido bastantes investigaciones, ya hay suficiente ilustración sobre lo que hacían con ese dinero. Primero, destinarlo para otras cosas. Segundo, desaparecer las reservas técnicas. Hoy no aparecen 12 billones de pesos que se les entregaron a las EPS y no aparecen, se desaparecieron, se esfumaron, es decir, se los robaron. Y tercero, empezaron a crear las EPS unas IPS. Les recuerdo cómo funciona el sistema. El gobierno le gira a las EPS, que eran las intermediarias administradoras del dinero, una figura que se inventaron para hacer negocios con el Estado,
que el Estado, en vez de pasarle el dinero directamente a clínicas hospitales, se las pasa a las EPS para que lo administren, y ellas, en vez de pasárselo a los hospitales y a las clínicas, lo que hicieron fue crear clínicas y crear hospitales para ellos mismos facturarse, y eso sí, pagarle las cuentas muy rapidito y sin ningún control. Ojo, que es que esto era lo peor, más de 60 billones al año sin ningún control. Así estaba diseñada la ley 30. Las EPS sencillamente pasaban facturas, muchas veces fantasmas. Acuérdense de todos estos tumbados que se hicieron en Córdoba y bueno, en muchas otras partes del país, que el cartel de la hemofilia, que el cartel de los locos, que el cartel de tal, y era factura y facture con dinero del erario a las EPS, a sus IPS, para robarse el dinero de este país. Así que no es una venganza, señor Alejandro Gaviria. Y yo, al final de mi tweet, le digo al presidente, debería volver a presentar la ley de financiamiento. Yo estoy seguro que, como muchos congresistas son empleados de esas EPS o reciben financiación de ellos, enseguida, sabiendo que no les pagaron lo que necesitaban o lo que querían, ahí sí aprueban la ley de financiamiento. Así, eso podría pasar. Yo sí le pedí al presidente Petro que presente nuevamente la ley de financiamiento, y sé que el Congreso va a entender por fin que aquí es un gana-gana para todos. El Congreso, el gobierno se financia el gasto social, porque esto no era para funcionamiento, como muchos decían, que para despilfarrar, que en contratos y etcétera. No, eso era todo para gasto social. Y estoy seguro que si se presenta esa ley de financiamiento nuevamente, el gobierno y el Congreso pueden llegar a un acuerdo para aprobarla y ajustar todos estos precios. Pero eso no es venganza. La venganza es la que ha tenido la clase política contra Petro. El Congreso negándole la aprobación del monto del presupuesto, negándole la ley de financiación, las Cortes tumbándoles una buena parte de la reforma tributaria, en el artículo aquel de la no deducibilidad de las regalías de los impuestos de renta. Ahí nos tumbaron casi 24 billones en los 4 años, porque eran 6 billones por año. Todo esto que se ha venido contra Gustavo Petro, que no le perdonan que una persona de abajo, una persona del pueblo, haya llegado al gobierno, a la presidencia, y que justamente todas estas fuerzas se unan para decir mentiras día y noche contra él, para llenar de pesimismo un país que está saliendo adelante, que tiene buen crecimiento, que tiene bajo desempleo, que tiene baja inflación, que ha controlado el precio del dólar. Todas estas cosas que están ahí, que son evidentes, ellos no las tienen en cuenta, solamente se van al error, se van a las minucias para poder llenar este país de pesimismo, para poder decir en 2026 no elijan a Gustavo Petro. Pero a propósito, y aquí me despido, yo vengo haciendo un trabajo juicioso porque voy a encabezar la defensa de este gobierno. Yo sé que muchos saben que esto es un desgaste, sobre todo en el momento en que la gente está manipulada y cree que esto es un mal gobierno, pero dentro de ese trabajo que voy a hacer como defensores del cambio, y les pido que empecemos a organizar esos grupos que se llamen #defensores del cambio. Acabo de hacer una investigación muy minuciosa dentro del Consejo de Ministros. Le pedí a cada ministro, los he estado llamando todos estos días, regálenme una lista de todos sus logros durante este gobierno, y ustedes se van a sorprender. El gobierno ayer habló en su alocución de fin de año de 11 logros. Bueno, yo ya llevo aquí 60 recopilados, 60 logros del mismo tamaño, gigantes, 60 logros gigantes. Y con esto, ¿qué le vamos a decir a la población? ¿Qué le vamos a decir a los colombianos y colombianas? Es mentira que este país va mal. Este país, al contrario, va bien. ¿Podría ir mejor? Obviamente, si no le cerraran todas las puertas, si no le tumbaran las leyes, si el Congreso no estuviera en contra, si las Cortes no le tumbaran los proyectos de las reformas del presidente. Podría ir mejor, pero va bien. Y mañana, los invito, voy a hacer un live para nombrarles los 60 logros. Se van a aterrar de cosas que nadie sabe, se van a aterrar, y quiero que compartan este video para que mañana sobre esta misma hora, 7 de la noche, voy a hacer un live y voy a contar los 60 logros de este gobierno. Así que los espero, y bueno, aquí queda respondida
la pregunta al ex ministro Gaviria no es una venganza. La venganza es la que ha tenido la clase política y el Congreso contra Petro, no nosotros contra ellos. Gracias y por favor circulen este video.